Muy buenos días con todos los que nos observan mediante el video. Mi nombre es Wilder Johnny Cari Charca. Soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, de la Facultad de Ingeniería de Minas. En esta oportunidad voy a hacer un video tutorial de el software Rock Data. Este video es gracias a el apoyo del ingeniero Lucio Quea Gutiérrez, que está a cargo del curso de Mecánica de Rocas 2, que por su motivación y enseñanza estamos realizando este pequeño tutorial. Continuamos. Eh, el video tutorial va a constar con los siguientes títulos, que es introducción, objetivos, un poquito adentrándonos a qué es el software Rock Data, que también están involucrados los ensayos de UCS y triaxial, lo que va a tener que ver en este software. También vamos a hablar un poquito del factor de disturbancia, que son opciones en las cuales vamos a tener que elegir para poder sacar nuestro método, ¿no? Y también vamos a hablar del GSI, que también es otro factor muy importante para poder hallar los resultados que queremos, ¿no? Vamos a hablar de los 4 criterios que nos ofrece el software para sacar distintos puntos, los distintos resultados, de acuerdo también cómo se nos presenta nuestro lugar de monitoreo, ¿no? Donde vamos a evaluar. Hay que son otros para suelos, para rocas, que otros que tienen que ver con el ensayo triaxial, o otros con el UCS, o ambos. Cada quien tiene su particularidad y vamos a aprender a usarlos de acuerdo con qué nos presentamos en, en el campo o con qué queremos calcularlo de este gabinete. De ahí vamos a hablar de lo que es la línea de Mogi. Es el resultado final que nos va a dar y nos va a ayudar a interpretar en qué situación se encuentra la roca o el suelo estudiado. Por introducción, los ensayos de laboratorio son esenciales en la geotecnia para determinar las propiedades de resistencia de los materiales. Por eso suelen ser costosos y demandan tiempo. Rock Data facilita el proceso al permitir que los ingenieros obtengan estimaciones confiables de parámetros de resistencia mediante modelos teóricos como Hoch-Brown, Moore-Coulomb, sin necesidad de realizar ensayos extensivos. Así, el software proporciona una alternativa eficiente para resumir y simular los resultados del laboratorio, optimizando el análisis preliminar y apoyando el diseño geotécnico en las etapas tempranas. Como dice la introducción, el software nos va a ayudar a interpretar los resultados metiendo ciertos parámetros que más o menos podemos estar prediciendo el tipo de roca que vamos a tener a través de datos empíricos. O también podemos tener datos de laboratorio y también realizar un cálculo un poco más exacto. El Rock Data nos ayuda a estimar con los datos que ya se mencionó y vamos a ahorrar por lo menos un poco de presupuesto para más o menos aproximarnos al resultado. Eso es lo que nos ayuda el software. Los objetivos que tenemos en este video tutorial es dar a conocer el uso del software de Rock Data, mencionar las facilidades que da la aplicación en la minería, aprender los distintos criterios de evaluación según las necesidades requeridas. El software Rock Data. ¿Qué es el software Rock Data, no? Acá nos explica que es a causa de la falta de datos confiables sobre propiedades del suelo y de macizo rocoso, es un reto en la modelización numérica de estructuras geotécnicas, ya que sin estos datos los análisis de equilibrio límite y numéricos son menos efectivos. Rock Data facilita a los ingenieros probar hipótesis en modelos de resistencia como Hoch-Brown, Barton-Bundy, Moore-Coulomb y la curva de potencia. Con una interfaz intuitiva, el software también incluye tablas de valores de resistencias típicos, lo que ayuda a obtener estimaciones fiables en las primeras etapas del diseño geotécnico. Eso es, como ya les iba explicando,
el software se enfoca en cuatro resultados, ¿no? Por cuatro métodos y que se representan en dos tipos de tablas, ¿no? Unas en estas que tiene un tabla de estrés menor, un tabla de estrés mayor y va sacando un resultado de acuerdo a los datos que vamos introduciendo. Cada quien tiene sus propios parámetros distintos, unos que otros también que son parecidos, pero se distinguen en algún sentido o en alguna forma que ya los vamos a explicar mucho más adelante. El ensayo UCS. ¿Qué es el ensayo UCS, no? El ensayo UCS es una muestra cilíndrica de roca que se somete a una compresión hasta que falla y se registra la carga máxima aplicada. A partir de estos se calcula la resistencia a la compresión simple, que es un parámetro importante para el diseño de estructuras geotécnicas y para caracterizar la calidad de los materiales rocosos. El UCS, o como se dice, que se mete a una carga axial es que cuando tú tienes tu testigo, lo vas a meter verticalmente, ¿no? Uniendo las dos fuerzas. Se va calculando a medida que se va sometiendo las fuerzas, se va calculando cuánto de esfuerzo se está sometiendo, hasta que se realiza un punto de quiebre, un punto de rotura, y ese punto de rotura va a ser un punto máximo, porque a ese punto se te fractura el testigo y vas a poder realizar o vas a poder obtener a qué fuerza o a qué esfuerzo puede soportar la roca, ¿no? Y la roca tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar el ensayo tenemos que tenerlo tal como estaba in situ. Si la roca puede ser, digamos, triangular, entonces al momento de realizar los testigos también tiene que ser de forma triangular, porque el esfuerzo de la gravedad depende bastante. Cuando vamos a estar nosotros en minería, tanto sea en taludes o como sea en subterráneo, el esfuerzo que se somete, o los puntos, las direcciones, influencian bastante. ¿Qué pasa si tú traes tu roca intacta de esta manera y al momento de realizar los testigos no lo sacas en este sentido, lo sacas al otro lado? Entonces nos estamos engañando con los resultados, que al momento de querer calcular o querer hacer el mapeo geomecánico, van a haber fallas y va a haber consecuencias, pues derrumbamientos de labores, entre varios, ¿no? Eso podría ser las consecuencias de no poder tener un cálculo exacto, no tomar los detalles. Ahora, en el momento de hacer los ensayos UCS, también hay que tener el tipo de rotura que vamos a tener. En este caso, tenemos, como se muestra en la pantalla, dos tipos de rotura, ¿no? Puede ser una excelente forma de rotura, que los esfuerzos vienen verticalmente y tenemos este tipo de rotura. Es una rotura excelente. En este tipo también es una rotura excelente, pero en este caso es una rotura fallida, o en otro caso que se rompa solamente en esta sección, ¿no? En esta zona. Entonces, cuando tenemos esos tipos de errores, lo volvemos a realizar. Entonces, entrando a esta introducción de UCS, también es una forma de calcularlo cuando hacemos unas labores ya más precisas. Estos datos o estos tipos de ensayos nos van a ayudar a tener mayores valores exactos para poder hacer nuestro diseño geomecánico, ¿no? Podemos hablar en la minería subterránea, para poder diseñar qué tipo de sostenimiento vamos a usar. Si la roca que estamos evaluando tiene una resistencia muy favorable, entonces no hay necesidad de tener sostenimiento. Entonces, ¿y qué pasa si no cumple, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple una buena resistencia a la rotura? ¿Qué tal el tipo de roca que al momento de evaluarlo es débil? Entonces, va a haber va a haber una roca muy frágil que va a ser muy incompetente en las labores, y entonces vamos a tener que controlar por otro método que es el sostenimiento, ¿no? De acuerdo a la calidad de roca, vamos a tener que usar diferentes métodos de sostenimiento, ¿no? Puede ser por cuadros, shotcrete, mallas spliced, cimbra, entre otros, ¿no? Todo eso es un tema muy amplio que se tendría que hablar en otro curso, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Acá están los testigos, se hacen los ensayos, se tiene la rotura, también al momento de hacer la rotura hay un ensanchamiento en los lados, ¿no? Todo eso se evalúa para poder sacar los datos que va a servir mucho para geotecnia o más, que es en caso de rocas, para geomecánica. El ensayo triaxial. El ensayo triaxial es una prueba de laboratorio usada para determinar los parámetros claves de resistencia y deformabilidad en suelos y rocas.
como el ángulo de fricción interna, la cohesión y la resistencia al corte. La muestra se somete a una presión de confinamiento y luego a una carga axial hasta que se llegue a tener un fallo o una ruptura, ¿no? Existen tres tipos de ensayos según las condiciones de drenaje, ¿no? Los ensayos de no consolidado, no drenado, el ensayo también de consolidado, no drenado, consolidado y drenado, ¿no? Todos esos tienen sus propias particularidades que se podría extender un poco el video, pero es un poco más o menos de conocimiento. Los resultados de ensayo se utilizan en el diseño geotécnico, permitiendo evaluar la estabilidad de taludes, cimentaciones y túneles, ¿no? La diferencia de un ensayo UCS con el triaxial es que ya ingresan otros tipos de esfuerzos que va a tomar a prueba a las rocas, ¿no? Si bien venimos en el UCS, hay diferente, es más que todo axial, puede ser en testigos, en roca, en este caso va a ser por un esfuerzo más, el sigma 1 y el sigma 3, ¿no? El sigma 3 que es el esfuerzo de confinamiento. No es en el sigma 1 es un esfuerzo como el axial, vertical, y el sigma 3 es un esfuerzo que se somete mediante el confinamiento. Cuando nosotros agarramos la muestra de testigo también, en este caso vamos a hablar de testigos, se le somete aquí. Se le pone tiene una serie de procedimientos que se hacen los preparados y todo. Una vez que ya se ponen acá, se les va a meter, en el caso de rocas, aceite. Aceite o otro, puede ser en otros métodos, ¿no? Pero en su mayoría es aceite. Y se somete a una fuerte presión que todo abarca al testigo y hay una presión, ¿no? Y aparte también hay una presión axial. De eso todo se sacan los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que te saca? Son el ángulo de fricción interna, la cohesión, la resistencia al corte, la curva de esfuerzo de formación, el módulo de Young, la radiación de Poisson, todos esos datos también que va a servir para poder diseñar o para poder sacar, ¿no? un mapeo geomecánico, ¿no? Si vamos entendiendo cómo es el UCS y el triaxial, ¿no? Cuáles son sus formas de uso, ¿no? En el triaxial también podemos evaluar los suelos, ¿no? Que es parecido, pero en este caso creo que se usa el agua en vez del aceite para hacer las presiones y también tiene un, un sometimiento a esfuerzo vertical, ¿no? Que es el axial. Todos esos datos con más detalles se podría hablar en otro tema también, pero más o menos vamos entendiendo cómo se realizan los ensayos y qué valores te da. Y así vamos a usar también el software Rock Data, pero vamos a tratar de estimar, ¿no? Podemos trabajar con datos del laboratorio que también nosotros podemos en oficina poder interpretar cómo podría ser la ruptura con ciertos datos. Ya podemos hacer una visita a la zona de muestreo que vamos a hacer o simplemente también con los datos que ya creemos que vamos a tener, podemos realizarlo. En esa es la diferencia que nos puede ayudar el Rock Data, ¿no? Dos tipos de resultados que nos pueden dar con resultados reales como esto y los empíricos. Cuando vamos a entrar al Hawk Brown, vamos a tener un detalle, vamos a tener que proporcionar varios datos. Como está en inglés a veces, mm, es un poquito de poder leerlo, ¿no? Para los que aún estamos en proceso del aprendizaje del inglés, ¿no? Pero hay una parte que se llama el factor de disturbancia. ¿Qué es el factor de disturbancia? El factor de disturbancia cuantifica el grado de alteración de la roca o el suelo debido a actividades mineras, como la extracción del mineral, el uso de explosivos. Un alto valor indica la afectación, lo que aumenta el riesgo de fallas geotécnicas como el desprendimiento o fracturas. Como se dice, la parte principal eh, evalúa el grado de alteración, el factor de disturbancia. No hay un valor exacto. Naturalmente vamos a tener que identificar, tener un poco de conocimiento y usar bastante criterio. En el factor de disturbancia vamos a usar dos tipos, ¿no? Para subterráneo y también para tajo abierto, ¿no? Para taludes. Entonces vamos a evaluar qué con las energías de los explosivos, todo, qué tanto está afectando, ¿no? A la roca. De acuerdo a eso, vamos a tener que evaluar
y dar una numeración que es del 0 al 1, del 0.1, disculpen, al 1, ¿no? En este caso tenemos los detalles que te va a dar en el log data dos datos, que son de taludes en este caso, ¿no? ¿En qué momento usar 0.7, 1, 1, 0.7? En este primer caso, dice, ¿no? Las voladuras a pequeña escala en taludes de ingeniería civil provocan daños moderados en el macizo rocoso, en particular si se utilizan voladuras controladas. Al usar las voladuras controladas también tiene que estar la roca competente. Entonces, si te resulta eso, tú observas en tus taludes, en tu minería a cielo abierto, y ves que no hay mucha alteración con esa voladura controlada, podrías poner un factor de disturbancia de 0.7. En caso, como se muestra el lado izquierdo, sin embargo, el alivio de tensiones produce algunas perturbaciones. Si tu voladura en tajo abierto, ¿no? Ves que está afectando bastante, hay mucho agrietamiento después de todo el mineral o del desmonte estéril, este, detonado, ¿no? Ves que hay bastante fragmentación, hay una inestabilidad en el talud, entonces tu factor de disturbancia podría ser de 1. En el segundo caso, ¿no? Las pendientes de mina a cielo abierto de gran tamaño sufren perturbaciones significativas debido a las fuertes voladuras de producción y también debido al alivio en tensiones debido a la eliminación de la sobrecarga. En esto es más minería, ¿no? Me van a disculpar esto podría ser canteras, porque se trata un poquito más al área civil, también que está metido en lo que es minería. Y en este caso se habla más de lo que es los taludes de minería, ¿no? En este caso, te dice si minería para hacer las voladuras son grandes escalas, la profundidad de talados son bastantes y el, la energía de las voladuras van a ser inmensas porque las cargas de dinamitas, de los explosivos, van a ser amplios, lo que va a tener una disturbancia enorme, ¿no? Entonces acá se le evalúa como el mayor, que es 1. En algunas rocas blandas se puede excavar mediante el ripio y explanación, y el grado de daño en los taludes puede ser menor. Cuando hablamos de ripio, se trata de la utilización de la maquinaria, ¿no? La fragmentación por el ampón, digamos, se podría decir, de las maquinarias. Hay otros que pueden ser cargador frontal o máquinas diseñadas para el trabajo. Entonces, cuando se hace una fragmentación por la misma maquinaria, entonces no hay una alteración excesiva de la roca. En este caso, es por eso que usamos una disturbancia de 0.7. En lo que es el factor de disturbancia del macizo rocoso, en lo que es minería subterránea, ¿no? Una voladura, una excavación con excelente control de calidad realizada con tuneladora da como resultado una perturbación mínima de la masa rocosa confinada, podríamos darlo un factor de disturbancia 0, que es mínimo. Naturalmente, estos tipos de factores de disturbancia te vas a dar cuenta cuando tu labor, tú vas avanzando y no necesitas sostenimiento, ¿no? Entonces, sus esfuerzos se mantienen en equilibrio y no hay necesidad de poner un soporte o algo. Entonces uno ya evalúa en el campo y dices, está muy bueno la roca. A través de que se ha hecho una voladura controlada que también tiene que influenciar bastante, entonces damos un factor de disturbancia de 0. Una excavación mecánica o manual en macizos rocosos de mala calidad, sin voladuras, produce una perturbación mínima rocoso circundante. También le damos un resultado de 0, ¿no? En este caso la labor puede estar un poco mala, pero si al hacer las detonaciones aún se sigue controlando, de igual manera lo ponemos 0. Cuando los problemas de compresión provocan un levantamiento significativo del piso, las perturbaciones pueden ser graves, a menos que se coloque una inmersión temporal como muestra en la topografía. Ya en este caso, ya cuando ya se levanta, por ejemplo, ¿no? La labor y vemos que después del fracturamiento de la roca aún se sigue agrietándose más, hay una mala bola durante todo, que se puede evaluar, por eso se trata mucho del criterio, vamos a poner un factor de disturbancia de 5. Una voladura muy mala en un túnel de roca produce daños locales graves que se extienden de 2 a 3 metros en la masa circundante, ponemos un factor de disturbancia de 8.
Entonces, como ya hemos hablado del tema del factor de disturbancia, va a haber mucho qué tan, qué tan alterado está la roca después de una voladura o cómo se encuentra. Y este criterio se basa más en la experiencia y de acuerdo a eso vamos a poner nosotros en el software para poder realizar, eh, para poder completar uno de los parámetros, ¿no? La tabla GCI. ¿Qué es la tabla GCI, no? Índice de estabilidad global. Vamos a, el índice de estabilidad global se basa en dos factores principales, que es el grado de alteración de la roca, en este sentido, que puede ser producida por la meteorización, ahí influencia la rugosidad y entre otros, ¿no? Por el grado de fracturación de la roca, que acá vemos las distintas opciones para poder más o menos asemejar cuando nosotros estemos en el lugar in situ o mediante fotografías poder evaluar cómo está la zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Poder reconocer el índice de estabilidad global a través de dos factores. La intersección de estos dos va a dar un, un dato numérico, ¿no? Que vamos a poder analizar como un parámetro más para meter en el dato del RockDat. Entonces, acá tenemos en estructuras que se dividen en 5, que es disculpen, en 6, es la estructura intacta o masivo, levemente fracturado, moderadamente fracturado, muy fracturado, disturbado, agrietada, desintegrado, foliado, laminado o cizallado. Entonces, al leer ya cada uno de sus detalles, vamos a entender y al evaluar nuestro frente, nuestro lugar, talud o labor subterránea, vamos a asemejar a dónde se parece, ¿no? Leyendo todos los detalles que tiene, vamos a tratar de evaluar. Entonces, al reconocer una línea, vamos a igualarlo, ¿no? Digamos que esté moderadamente fracturado, entrelazado, macizo rocoso, parcialmente disturbado con bloques angulosos de varias caras, formando cuatro o más familias de discontinuidades, ¿no? Conocemos las familias de discontinuidades por un grupo de discontinuidades que tiene un buzamiento y una dirección casi paralela, ¿no? Una dirección para acá puede ser igual o un poco con un ángulo de diferencia y que ese grupo de misma orientación y todo se podría llamar una familia, ¿no? El número de grietas no importa, pero el sentido sí. Entonces, para tener cuatro o más familias, prácticamente la roca se encontraría muy fracturada. Con dos familias de roca ya se encuentra un poquito bien alterada, ¿no? Mucho fracturamiento en la roca, entonces con cuatro es bastante. Digamos que tenemos un ejemplo aquí. Entonces, en este sentido, vamos a sacar las condiciones superficiales, ¿no? Acá tenemos en 5 condiciones que es buena, muy buena, bueno, regular, mala y muy mala, ¿no? Cada quien tiene sus especificaciones. Optemos por esto, digamos. Muy bueno. Rugoso, ligeramente meteorizada, superficies con óxido, ¿no? Cuando hay óxido hay presencia de metales, ¿no? Nuestro criterio va a influenciar bastante en lo que vamos a tener en la labor. Entonces bajamos esto y intersectamos con moderadamente fracturado. Y podríamos dar que nos queda, digamos, en este sentido, en esta línea inclinada. Entonces, cuando tenemos esta línea inclinada, podemos más o menos ponerlo un 75, ¿no? Los valores se dan desde, desde 0 hasta el 95, creo un aproximado al 100. Entonces, al reconocer los datos, vamos a tener que verificar en qué punto de la línea cae, ¿no? No necesariamente con que caiga acá, quiere decir que es 80, ¿no? Los resultados o que van a intersectar se leen eh, de forma de la pendiente que tiene, ¿no? En este caso tenemos mm, aquí, digamos que se intersecta en esta línea. Entonces podríamos estimar que es una puntuación de 55 aproximadamente, ¿no? Si nos toca, digamos, un punto que intersecta por acá, entonces podría ser 75, un aproximado. En los puntos que llega a la línea más cercana,
es donde vamos a tratar de sacar resultados de forma oblicua. Ese es el GSI, ¿no? Vamos a tener que tener ese tipo de criterio. Ahora, el GSI para macizos rocosos heterogéneos como el Flysch, en este caso ya es un poquito más detallado, con tres tipos de roca o suelo que se podría también decir, eh, que se presencia, ¿no? Entonces vamos a tener que también evaluarlo un poco más detalle, de la misma forma que el anterior GSI. Vamos a tener que intersectar, reconociendo los tipos de fracturamiento y su composición en este caso, con también cómo altera también, ¿no? Como qué tipo de meteorización se encuentra presente, ¿no? Acá por ejemplo, podemos ver la presencia de arenisca, limonita, estratos, arcillas. Entonces, todo esto, hacer una evaluación un poquito más detallada, en caso de que se podría hablar un poquito, posiblemente más a suelos, podemos reconocer y también dar una evaluación. Entonces, en el tema de GSI hay dos formas de reconocimiento de, del factor del índice de estabilidad global, ¿no? Ahí ya vamos aprendiendo un poquito más a poder cómo identificarlos. Ahora vamos a pasar a los 4 criterios en los cuales nosotros vamos a evaluar. Cada quien se basa en una fórmula, ¿no? Que ya tiene experimentada. Muchos de ellos son fórmulas empíricas que nos van a dar una aproximación estimada. En este caso vamos a hablar el criterio de Hawke y Brown. El criterio de Hawke y Brown más o menos abarca de los temas ya dados, como es el GSI, el factor de disturbancia, ¿no? Entonces, el criterio de Hawke y Brown. El criterio de Hawke y Brown, desarrollado en 1980, es un método empírico para estimar la resistencia del macizo rocoso en excavaciones subterráneas, basado en propiedades de la roca intacta y factores reductores que consideran la fracturación y tensión del confinamiento. Este modelo no lineal, es un modelo no lineal, evalúa el comportamiento macizo isótropo y fracturados, siendo ampliamente utilizados en la mecánica de rocas. Si bien este criterio se basa por la fórmula que también está impregnado, ¿no? en el software Rock Data. Vamos a abrirlo. Si se dan acá, también está la fórmula más o menos en que se está basando. Entonces la fórmula se basa de esta forma, ¿no? Esfuerzo principal máximo, que es en megapascales, y que es el hecho que es el sigma 1, es igual al sigma 3, esfuerzo principal confinante, ¿no? Un esfuerzo horizontal, que hay una presión de confinamiento de todos los lados del sentido horizontal, más la resistencia a la compresión uniaxial en megapascales por el parámetro de Hawke y Brown. Ese parámetro del M sub B se podría calcular de esta forma, ¿no? Por el GCI menos 100, 28 menos 14 por la disturbancia, por la exponencial, por el mío, parámetro de otro parámetro que tiene, ¿no? Ese es más o menos cómo está funcionando ese criterio de Hawke-Brown, cómo está llegando al resultado, ¿no? Todo este algoritmo se va a desarrollar en el software ya con con su programación ya hecha, pero nosotros solo vamos a tener que ingresar unos datos que ya vamos a resolver por criterio, lo que ya hemos hablado más antes en ese sentido, ¿no? El factor de disturbancia, el GSI, el MI que ya les he comentado, ¿no? Que ya hemos abarcado el tema. El criterio de Hawke-Brown, como ya les hablé, el MI, M sub I de la matriz rocosa también vamos a poder identificarlo en el software. Como está en inglés, un poquito para los que no tenemos mucho conocimiento, vamos a tener que guiarnos de alguna otra forma, ¿no? O sea, vamos a tener que escoger por un valor numérico en las cuales vamos a tener que identificar de qué tipo más o menos proviene. Pueden ser sedimentarias clásticas, sedimentarias no clásticas, metamórficas, ígneas extrusivas, piroclásticas, en todo este sentido, ¿no? En lo que es el M, en las relaciones aproximadas entre la calidad del macizo rocoso y las valoraciones constantes del M y S. Igual también vamos a tener que sacar una valoración de acuerdo a esto. Como ya como estamos identificando, ¿no? El parámetro dependiente del GCI del macizo rocoso, que habla de esta tabla que vamos a tener que identificar. El segundo criterio es el criterio de Morcone.
más un estudio evaluado para suelos, que tiene un mayor resultado. Este criterio de fallo es más común encontrar en la ingeniería geotécnica, ¿no? La ingeniería geotécnica es el estudio más de suelos, ¿no? O de la parte exterior que podría haber entre rocas y suelos, a comparación de la geomecánica que solo se dedica al estudio de los esfuerzos de la roca. Varios métodos y programas de análisis geotécnico requieren el uso de este método de fuerza. El criterio de Moore-Coulomb describe una relación lineal entre tensiones normales y de corte, o máximo de tensiones mínimas principales, en fracaso. La aplicación del criterio en Rock Data se puede utilizar para analizar tanto datos directos de ensayo, de cizallamiento y triaxiales. Como se dice, ¿no? Podemos meter también datos de laboratorio, también un poquito nosotros meter nuestros datos empíricos para poder evaluar cuál es la aproximación de la resistencia de la roca. Si nos damos cuenta en el criterio de Moore-Coulomb, también está basado en estos dos, ¿no? En estas dos fórmulas. Nos vamos a enfocar por lo pronto un poco a evaluar la primera de qué trata. La tensión de corte es igual a la cohesión más la tensión normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interno. Y en este caso nos van a dar los resultados de cohesión y también en ángulo de fricción interna en el ROCDAT, metiendo otra serie también de datos, como se van a ver ahorita, lo vamos a evaluar. Y este es más o menos cómo es el funcionamiento en distintos puntos de la evaluación. Entonces tiene más o menos una pendiente y se saca los gráficos como su campo de resistencia, ¿no? Y en qué se basa cada punto o cada rotura que se podría ver de acuerdo a esta fórmula que explica los puntos en cada zona. Vamos a seguir con el siguiente, que es el criterio de Barton-Bandis. El criterio de Barton-Bandis es un método utilizado para estimar la resistencia al corte y el comportamiento de discontinuidades y juntas en macizos rocosos. Barton-Bandis se especializa más, como en el otro era triaxial, uniaxial, triaxial y axial, que es el USS. El segundo, que el criterio de Moore-Coulomb se basa un poquito más a suelos, en este caso se basa más a, a evaluar, es más su fuerte en las discontinuidades y juntas de macizos rocosos, ¿no? Fue desarrollado por Nick Barton y Edwin Bandis y es especialmente útil en la geotecnia y ingeniería de rocas, donde las discontinuidades, como las fracturas y fisuras, juegan un papel crucial en la estabilidad de estructuras como túneles, taludes y presas construidas en roca. Este criterio se basa en que la resistencia al corte de una discontinuidad depende de los factores como la rugosidad, la resistencia de las juntas, que se mide también en megapascales, en kilopascales o en otros también, otras unidades, pero naturalmente vamos a manejarlo más en megapascales, ¿no? Y así como las condiciones de confinamiento y el estado de la superficie de la discontinuidad. Si está intacta, erosiona, rellena de materiales débiles, etc. Esos detalles, esos parámetros también vamos a tener que introducirlos en el criterio de Barton-Bandis. Si bien Barton-Bandis también comprende por la siguiente fórmula, vemos que es la resistencia al corte es igual a la tensión normal por la tangente del coeficiente de rugosidad de la junta por el logaritmo de la resistencia a la compresión de la junta sobre la tensión normal, ¿no? Más el ángulo de fricción residual. Sí, de eso comprende más o menos también la fórmula, ¿no? Como estamos viendo. Y vamos a pasar al último, ¿no? El criterio de la curva de potencia. El criterio de la curva de potencia en el análisis de discontinuidades en el macizo rocoso se utiliza para moderar la resistencia al corte de manera no lineal, permitiendo una mayor precisión en la evaluación del comportamiento de las rocas fracturadas. A diferencia de otros criterios, se suele asumir un comportamiento lineal. La curva de potencia introduce los parámetros ajustables que capturan las características específicas del macizo rocoso. Este criterio tiene dos fórmulas principales, ¿no? Como vemos, ya para no estar conversando mucho de fórmulas, pero ya pueden pausar el video y más o menos también evaluar cuál es el funcionamiento, cada programa o cada criterio, en qué algoritmo se está realizando, ¿no?
Como vemos que la resistencia al corte es igual por el parámetro empírico por el parámetro de ajuste de presión sobre la tensión normal, sobre el parámetro de ajuste de resistencia al corte, más el parámetro de ajuste a la resistencia al corte, todo elevado a un parámetro empírico, que es un parámetro que ajusta el comportamiento no lineal de la resistencia al corte en función de la tensión normal. De igual manera, aquí hay otra metodología, podemos realizarlo, vamos a meter los dos datos y sacar un resultado también. Como vemos, cada quien en qué se enfoca más, ¿no? ¿Cuáles las funcionalidades que te puede dar? En este caso, que es el UCS o corte directo al triaxial, que es los resultados que te pueden dar, ¿no? Como vemos, Hockey Brown te da más al triaxial, Barton Bandis al corte directo, la curva de potencia a ambos, Moore igualmente a ambos. Por ya finalizar la parte teórica, vamos a ver qué es la línea de Moy. Es la parte verde que estamos observando. Y dice, en el análisis de la estabilidad del macizo rocoso, la línea de Moggi se utiliza para evaluar el riesgo de deslizamiento o fallo en las discontinuidades bajo esfuerzos aplicados. Al dar los resultados, nos van a dar, ¿no? Tanto por encima de la línea de Moggi y también por debajo de la línea de Moggi. Al ver este tipo de resultados, ¿cómo los podemos interpretar? Si la tensión de corte supera la resistencia de corte, indica que este tipo de comportamiento es frágil. Va a haber un fallo a menor esfuerzo, ¿no? ¿Y qué pasa si está por debajo de la línea de Moy? La tensión de corte es menor a la resistencia de corte, va a haber un comportamiento dúctil, una discontinuidad, un macizo rocoso estable. Entonces vamos a hablar luego las diferencias, o prácticamente aquí, ¿no? En este caso, cuando está por encima de la línea de Mogi, posiblemente si tú tienes una labor minera, una labor, o tienes también un talud en que te dé este resultado, entonces hay hay una, con una, hay una más facilidad de fallo de las rocas, ¿no? Entonces, si quiere uno trabajar en este tipo de roca, tendría que usar un esfuerzo que contenga, ¿no? Hablamos de los sostenimientos, ¿no? Si vamos a evaluarlo un poco más a detalles con otros factores, que es el área también de geomecánica, geotecnia, se podría evaluar todo esto. Entonces ya nos damos cuenta en qué sirve el software de Rock Data, ¿no? Es una parte por la cual podemos empezar a evaluar para poder sacar estos resultados en el ámbito minero, ¿no? Si está por debajo de la línea de Mogi, entonces posiblemente porque necesitan otros parámetros fuera del software Rock Data para evaluar si es 100% estable la roca, ¿no? O cada cuánto, o cada qué tiempo podría haber un desprendimiento, un fallo, ¿no? A eso nos referimos con la interpretación de la línea de Moy. Terminando la parte teórica, ya nos vamos a la parte interactiva, que es la del software. Vamos a guiarnos también un poco de acá y vamos a observar la línea, el software de Rock Data. Como vemos, en esta parte nos dan ya los resultados, ¿no? O qué datos estamos ingresando. Este es un resumen de todos los datos que se va a interpretar en esta forma, ¿no? Vamos a empezar, digamos, por ese criterio de Hockey Brown. Al ingresar todos los criterios que están acá, todos los parámetros, y se va a evaluar, como ya hemos explicado, el algoritmo te va a dar un resultado, ¿no? Los resultados se encuentran acá y que también van a estar interpretados en esta zona. Eh, como observamos en su interfaz, tenemos para abrir una nueva hoja, para hacer una nueva evaluación, abrir ya una hoja guardada, una evaluación que está en proceso, guardar los avances, imprimir, la evaluación de impresión y impresión, ¿no? Podemos también transferirlo al Excel. Acá podemos poner algunos parámetros. A ver, aún no se puede. Vamos a meter aún los datos.
y cambiarlos también, ¿no? Da colores o blanco y negro, al acercamiento, alejamiento de lo que vamos a tener en esta zona, ¿no? Acá ya vamos a meter los criterios de qué criterios queremos trabajar, vamos a poder hacer las decisiones ahí. Acá ya de acuerdo al criterio que nosotros vamos a ingresar, acá nos va a pedir unos datos, ¿no? En este caso son asignación de datos de laboratorio, que los vamos a dar el sigma 1 y el sigma 3 en lo que es en las unidades de megapascales y nos va a dirigir todo. Ese es el caso cuando ya tenemos datos de laboratorio. Cuando queremos hacer de una manera empírica, evaluar con los datos que teóricamente tenemos o lo que realmente observamos, vamos a ir por esta interfaz, ¿no? Si se dan cuenta, dos distintas interfaces, dos distintas formas de hallar los resultados en el sentido de Hockey-Brown, ¿no? Como vemos, la parte que vamos a usar del laboratorio y la parte que vamos a usar de manera empírica. Y entonces tenemos una serie de datos para evaluar, ¿no? Para los métodos que vamos a, para los criterios que vamos a usar, ¿no? Primeramente, vamos a usar, mmm, empezamos por esto, ¿no? Cuando obtengamos los datos del laboratorio, podemos hacer por el criterio de Hockey-Brown, ingresar a esta zona y empezar a asignar los datos. Son 5 datos. Y aún así ingresar el sigma 1, el sigma 3, los parámetros que ya estamos a impulsar, como lo vamos a poner en simplex, automáticamente nos va a dar el factor este, ¿no? El resultado de cómo se está evaluando este tipo de rocas, ¿no? La disturbancia podemos aplicarlo. Ya sabemos que es el factor de disturbancia, ¿no? Nos vamos de acuerdo a lo que vamos a evaluar, vamos a asignar, ¿no? En este caso está 0, lo que indica que la roca está excelente. No hay mucha alteración, ¿no? Entonces dejémosla ahí. Y así es como nos vuelve el resultado, ¿no? Podemos copiarlo. Acá nos da la residual y todo eso. Ponemos OK y nos empieza a graficar. Cuando queremos evaluar, ¿no? El criterio, lo vamos a poner por la línea de MOGI. En esta opción vamos a poder asignar la línea de MOGI, como nos dan cuenta. Si el resultado está muy por encima de la línea de MOGI, incluyendo que el factor de disturbancia es 0, aún así indica que la roca es muy frágil. Muy frágil y se tendrían que evaluar otras. Y qué tan controlable podría ser, ¿no? Esa es la forma cuando vamos a ingresar por datos de laboratorio. Ahora, cuando nosotros estamos en campo y queremos nosotros empezar a intuir cómo va a ser el comportamiento de esta roca con los ciertos parámetros que ya hemos avanzado. El sigma C. Vamos a observar qué es el sigma C. Sigma C, ¿no? Resistencia a la comprensión inercial de la roca intacta. Se le agrega un valor de acuerdo a esto, ¿no? Acá tenemos los tipos de rocas que se van a seleccionar. Tratamos de evaluar cuál se asemeja más, ¿no? En este caso, digamos que tiene una compresión de 50 a 100, medianamente buena, 100 a 200, buena, y mayores a 200 ya se podría clasificar muy excelente. Porque a ese valor ya la roca tendría un esfuerzo grande, una resistencia bastante, ¿no? Pongámosle a 150, por ejemplo, de 100 a 250. El GSI, como ya observamos, ¿no? Ya explicábamos cómo va a ser. Tenemos el Flish, en caso de que queremos analizarlo un poquito más a detalle, con otros factores que tengan más o menos la arenisca, la lutita, todos ellos, ¿no? Vamos a escoger en este sentido, ¿no? Digamos que tenemos una roca medianamente fracturada, como la que usamos, ¿no? Muy buena. Entonces podríamos calcularlo acá como 55. Observen. 50, 48, 47. Pongámosle por acá.
Pongamos por ahí. Ok. El MI, parámetro de roca intacta, ¿no? Acá tiene su propio valor a observar, vamos a identificarlo. Vamos a ver cómo es cómo es, ¿no? De acuerdo a la roca que tenemos, vamos a tener que darles un valor, ¿no? Si ya conocemos los valores dados, normal lo evaluamos nosotros, pero si ya queremos una lista de orientaciones, ya estos están determinados por práctica, que más o menos cuál tiene su valorización de cada roca, ¿no? Ponemos la andesita más, más menos 25, ¿no? Acá tenemos también para poder seleccionar de acá, según un poquito ya buscando por rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas, ¿no? O también podemos buscar por su textura, ¿no? Mediano, fino, muy fino. Entonces, nos podemos guiar de esta forma, ¿no? Sedimentaria, no lo tenemos acá, acá está. ¿Qué ponemos? A ver, pongamos una roca más fácil, cualquiera, la andesita estaba por decidir. 25. Factor de disturbancia. Acá es donde ya nuestro criterio ya empieza a funcionar, ¿no? Tenemos si es por subterráneo o si es por taludes. Digamos que evaluemos subterráneo en este caso. Tiene, digamos, un factor de disturbancia cero, no hay mucha alteración. Digamos que hemos ido a la labor minera y no se ve mucha alteración por las explosiones, ¿no? Lo dejamos estén ahí al criterio de Hobbs y Brown. Ya, esto también lo dejamos ahí, casi por ahí nada más redundando los resultados. Y acá empezamos a modificar. Como estamos trabajando en túneles, nos va a indicar el sigma máximo. Lo dejamos como está. Acá vamos a asignar también la densidad de la roca, ¿no? La densidad de la roca más o menos que se trabaja en minería borra por ahí, ¿no? Lo vamos a modificar. Acá tenemos, ¿no? La profundidad del túnel. En este caso está trabajando en 50 metros. Digamos que lo ponemos para 75. ¿Cuál va a ser la varianza? Y al meter todos estos datos nos va a dar un resultado, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos a 50? Varía. Entonces estamos a 75. Si nos damos cuenta con todos los parámetros que he puesto, de la misma manera se da cuenta que está el resultado está muy distanciado de la línea de Mogi, ¿no? Y vamos al iniciar todos los valores, nos va a dar los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que nos dan? Es la cohesión, que nos da en 1.697 megapascales, el ángulo de fricción, que nos da en 65.85 grados, ¿no? El ángulo de fricción significa a qué ángulo más o menos empieza a haber un fallo, ¿no? Entonces, más o menos nos podemos identificar el fallo que sería 65, ¿no? 45 que es la mitad, 65 más o menos es cuando ya empieza a haber un fallo. También nos da otros parámetros como el sigma de tensión, mm, ya, esfuerzo de tensión 0.295 megapascales, la comprensión uniaxial 16.71 megapascales. Todos estos resultados que lo estamos observando es lo que se da cuando se somete con estos ciertos tipos de parámetros. Ahora vamos a ir por la parte de lo que es el more code para asignar más rápido los resultados. Vamos a acelerar, ¿no? En este caso también de la misma manera vamos a meter datos del laboratorio, en este caso que es, vamos a meter 11 datos y cuáles van a ser los resultados que nos van a dar, ¿no? A ver qué nos resulta. Espera, tenemos que aceptar, nos hemos equivocado en esta zona. El criterio de Morton. Vamos a hacer primeramente por el análisis de laboratorio.
Ya estas evaluaciones se dan cuenta, también lo interpretan, ¿no? Si al iniciar el sigma 1 y el sigma 3, ¿no? Esfuerzos verticales axiales con los esfuerzos de confinamiento, una serie de datos, una serie de pruebas que vamos a meter en el sentido triaxial, nos van a botar los datos ya automáticamente, ¿no? La cohesión, el ángulo de fricción y el esfuerzo tangencial, ¿no? Y tenemos esta línea de resultado. Si se dan cuenta, en este caso intersectan, ¿no? Tendríamos que tener un poquito más de evaluación para poder interpretar los resultados. Pero si más o menos a criterio lo evaluamos, que en este sentido se encuentra inestable, ¿no? Por el esfuerzo menor sobre los esfuerzos de estrés mayores, ¿no? Desde este punto ya se puede decir que la roca ya está un poco más dúctil. En esta zona, desde este punto para abajo, la roca se comporta de una forma frágil. Y de la misma manera ya nos bota la cohesión, el ángulo de fricción, las tensiones de fuerza, la compresión uniaxial, el ángulo alfa y todos los resultados que nos van a servir para poder determinar en el área de geomecánica. Y también podemos hacerlo de forma manual, en este caso también metiendo los criterios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos también, como es más la evaluación de suelos, acá no te van a venir mucho roca, todo te van a venir las meteorizaciones o los factores que tiene la roca, ¿no? Mediano plásticamente. Ponemos, ya, ponemos este resultado, un tipo de roca, metemos la cohesión, el ángulo de fricción, vamos a determinar también, de acuerdo a qué tipo, cómo está, nos determina sus ángulos, ¿no? Escogiendo también el tipo de suelo que vamos a tener, ¿no? Escogemos, digamos, por defecto. Sigma, tensión. Ponemos, no se puede determinar. No, ponemos en este sentido. Hace el algoritmo de todo. El sigma test máximo lo determinamos en este sentido y ya nos bota, ¿no? Al determinar una serie de parámetros que tenemos que tener bastante conocimiento, es para más o menos evaluarlo más a profundidad, pero ya lo estamos más o menos interpretando cómo va a ser. Nos da también el ángulo de cohesión, el ángulo de fricción, las fuerzas de tensión, lo mismo, ¿no? Y así podemos interpretarlo. Una vez sacados los resultados, queremos interpretarlo, mandarlo al Excel para hacer, digamos, un informe, para poder presentar cómo va a ser el comportamiento. Tiene una facilidad de podernos darnos los gráficos y también los datos que está tomando, ¿no? Si bien se fijan, nos da los gráficos en tres variaciones, ¿no? Fuerzas normales, estrés principal y los datos que se está dando en los laboratorios de datos. Todos estos datos los podemos interpretar con los resultados y también los puntos que se está dando a evaluar. Creo que naturalmente son 100 datos que te dan, ¿no? 100. En el otro, también el otro gráfico, igualmente te manda otros 100. Todos esos datos se los interpreta en esta forma, ¿no? Para verlo más detalladamente, vamos a demorar un poquito más, entonces, pero ya podemos estar teniendo el conocimiento de cómo está dando el funcionamiento. Vamos a dar por el análisis del siguiente, que es por el de Barton-Bandis. El de Barton-Bandis trata más a lo que es de roturas, ¿no? Fracturamiento, zonas de juntas que vamos a tener que evaluar. De la misma manera, podemos meter también datos de laboratorio o también nosotros hacerlos de forma empírica. Barton-Bandis. En este caso vamos a meter todos estos datos ya preseleccionados por cuestiones de estudio. Son 5 datos. Una vez realizado también el sigma normal con el sigma tangencial, nos bota un resultado en la cual vamos a tener que interpretar y ya nos bota también el índice de rugosidad y
también el índice de la compresión en las juntas, ¿no? Cuando hace una evaluación de esfuerzos en las esquinas de las juntas, ¿no? Las conexiones que hay. A eso nos referimos, ¿no? Acá está determinadamente puesto a un ángulo de fricción de 28 grados. Vamos a meterlo. ¿Qué pasa si lo metemos a 35 para poder evaluarlo? Y va a cambiar bastante. De la misma manera se evalúa que la roca es frágil por todos los datos que le hemos metido, ¿no? Ahora también vamos a usar el ángulo de fricción. Ya lo podemos evaluar acá, de acuerdo también a qué tipo de roca va a ser, ¿no? Pongámoslo que es granito. Acá sí hay otros factores, ¿no? Si es en roca seca o en roca húmeda, ¿no? Pongámoslo normalmente, a ver qué va a pasar. El índice de rugosidad, ¿no? Si bien sabemos el índice de rugosidad se mide en este tablero, ¿no? En la vida real, o mejor dicho, en el trabajo en campo, en el lugar in situ, podemos realizarlo, ¿no? Este tipo de reconocimiento por el peine de Barton. El peine de Barton te identifica, es una herramienta que imagino ya debemos conocer varios, que al meterlo a la roca nos diseña una forma de cómo está la rugosidad, ¿no? Diseña al poderlo eh, trazar los índices que marca, poder comparar y evaluar a qué tipo de roca se encuentra, ¿no? Qué tipo de rugosidad está. En este caso podemos poner 11, 12, extremadamente rugosa, depende. Pongamos de 12 a 14. El esfuerzo de acá también, de acuerdo a tipos de la roca, vamos a meterlo, ¿no? Pongámoslo en este sentido también. Y automáticamente nos diseña. En este caso, por la rugosidad un poquito más alta, y nos da que el resultado de este tipo de evaluación de la roca es dúctil, que su fallo va a ser a una fuerza mayor. De la misma manera también nos da los resultados de la cohesión y del ángulo de fricción. Ángulo de fricción residual, ángulo de fricción. Me estaba equivocando, tengan en cuenta eso. Por último, empezamos por la curva de potencia. La curva de potencia se tiende también a esta fórmula en dos que se basa. Hay que intentar completarlo, hay que tener mayor conocimiento a poder asignarlos, ¿no? Hagamos una diferencia mínima en este sentido. Variemos algo para más o menos distinguir todos los detalles que va cambiando, ¿no? Si bien sabemos si queremos más o menos interpretarlo, todo esto nos explica los parámetros, ¿no? Tensión normal, y al tener esos datos ya podemos ingresarlo también y sacar un resultado, ¿no? De la misma manera, cualquier variación que tengamos, va a haber una diferencia. Todos estos resultados van a botar, ¿no? Si cuando ya los ingresamos los datos principales. De la misma manera también podemos ingresar los datos del laboratorio para poder evaluar. Y sacar un resultado también nuevamente en el Excel. De la misma manera, datos del laboratorio, los estados principales, todos los datos que nos van a voltear, podemos interpretarlos y dar un informe y es la explicación de cómo está comportándose la roca. Terminando con el video tutorial, espero que les haya servido. No olvidar también que podemos evaluar los distintos puntos, ¿no? Cómo es el comportamiento tanto en sigma, los sigmas, en sigma 1, sigma 2, a qué esfuerzos más o menos te van a botar este punto de resultado, ¿no? De la misma manera, si queremos sacar también la cohesión y en ángulo de fricción, podemos estar evaluando con qué sigma
3 con que sigma 1 nos va a dar una cohesión de tanto y un ángulo de fricción de tanto también, ¿no? Al tener un poco más de estudio detallado de esto, nos va a ayudar a poder evaluar las rocas, ¿no? Todas estas rocas de evaluación ayudan mucho en el caso de minería para poder hacer más o menos el sostenimiento, las labores, por cuánto tiempo pueden aguantar. Ya sabemos que la minería comprende una infinidad de detalles para hacer su explotación y su producción, ¿no? Entonces, esta es una pequeña parte de lo que nos podemos basar para hacer un diseño de mina, ¿no? Que viene desde la exploración, la explotación, que nos va a ayudar a esto, del cierre de mina y entre otros detalles. Entonces, relacionado a la minería, más o menos vamos evaluando por los distintos criterios cómo nos podría ayudar. Sin mucho más que decir, ya me despido. Espero que les haya servido como una introducción a este mundo de la evaluación por softwares, las rocas, ¿no? Ya nos vemos en otros videos explicando un poco también de otros criterios, de otras formas de poder evaluar distintos puntos en la minería. Muchas gracias.